saludo para todos ustedes. Mi nombre es Fanuel Hanán Díaz. Soy escritor y especialista en libros para niños y he sido gentilmente invitado por la Fundación Cuatro Gatos y la Feria del Libro de Miami-Dade College para conducir uno de los segmentos de su octavo seminario de literatura infantil y lectura. En este año 2021, el seminario tiene como tema central Palabras e imágenes, la urdimbre de los libros para niños y jóvenes. Como parte de este octavo seminario, voy a tener el gusto, el placer de conversar con el artista visual mexicano Israel Barrón en un encuentro que hemos titulado Caminos y encrucijadas en la ilustración de libros para niños. Para comenzar, quiero leer algunos apuntes sobre la destacada trayectoria de Israel Barrón. El artista plástico e ilustrador de libros infantiles, Israel Barrón, nació en Pachuca, Hidalgo, México, en el año 1974. Estudió la especialidad de pintura en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Su obra pictórica ha sido expuesta en muestras personales y colectivas realizadas en países como México, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Italia, Serbia, Israel, España, Eslovaquia, Japón y Corea del Sur. Su trabajo como ilustrador comprende carteles, libros, revistas, suplementos culturales y ediciones electrónicas. Ha realizado ilustraciones para prestigiosas editoriales de México, Estados Unidos, Italia y Colombia. En los años 2012 y 2015, libros ilustrados por Barrón recibieron el Premio al Arte Editorial otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM. En 2007 fue ganador de la Placa de Oro en la Bienal de Ilustración de Bratislava, certamen de cuyo jurado fui miembro ese año. También creó la imagen para la 38ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México en 2018. En 2019 participó en la Fiesta de la Lectura The Reading Festival, evento organizado por la Fundación Cuatro Gatos en Miami. Ese mismo año intervino como conferencista en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muy bienvenido, Israel, para este conversatorio y me gustaría comenzar con una pregunta para abrir el debate. ¿Cómo llega un pintor al mundo de la ilustración de libros para niños? Bueno, primero muchas gracias, Manuel, es un gusto charlar contigo y pues también un agradecimiento a la Fundación Cuatro Gatos por esta invitación. ¿Cómo llega un pintor, un artista al mundo de la ilustración? Creo que por accidente. He tenido algunos amigos que son ilustradores actualmente y que la coincidencia nos ha hecho que nuestras carreras anteriores sean estas, las de las artes plásticas, las artes visuales, y después de unos años hayamos terminado haciendo ilustración para libros infantiles. En mi caso, creo yo, es un accidente muy afortunado. Mi trabajo como pintor, si yo ya lo veo a distancia y lo ve la gente, el público, que por primera vez le pudiera mostrar el tipo de obra que hacía hace unos años, se va a dar cuenta de que no hay tanta diferencia, por lo menos en lo formal, en lo técnico, de lo que yo consideraba mi obra personal con lo que actualmente estoy haciendo de la ilustración. O sea, hay un hilo conductor en ciertas técnicas, ciertas maneras de manejar a los personajes, y aunque era una obra dirigida a un público, vamos a ponerlo entrecomillado, diferente al que ahora me dirijo, el mundo infantil, y en este caso el mundo de la memoria, que era el tema con el que yo trabajaba mi obra, tenía cierto vínculo con lo que iba después a hacer de ilustración. Yo trabajaba en un instituto de cultura y el que era mi jefe en ese entonces se dio cuenta de que mi trabajo tenía este rasgo lúdico que bien se podía utilizar para hacer ilustraciones que acompañaran los carteles y las carteleras
del espacio cultural donde yo laboraba. Entonces me empezó a encargar que yo trabajara algunas imágenes, pues para anunciar alguna actividad artística que en ese momento el espacio estaba ofertando. Esto era porque, bueno, el trabajo tenía este vaso comunicante y no me iba a costar mucho trabajo poder desviar un poco el discurso del pintor al discurso de la ilustración. Nada más que yo no me imaginé que me iba a dedicar de tiempo completo más adelante ya a la actividad de la ilustración. Fue hasta que tuve la invitación a hacer un primer libro que ahí se bifurcó la carrera para siempre. Pero durante todo este tiempo que estuve haciendo pintura de autor e ilustración, siempre vi la ilustración como un trabajo paralelo. Nunca pensé que iba a hacer esa la actividad pues profesional o a la que le iba a dedicar la mayor cantidad de tiempo. Siempre era algo que lo acompañaba como me ha acompañado dar clases o como me ha acompañado otras actividades artísticas. Fue cuando hice un primer libro que decidí tomármelo ya en serio y darle una pausa a la obra y entonces ahora sí dedicarme pues a trabajar imágenes que estuvieran en otros soportes distintos, como en este caso son los libros. Sí, qué bueno que te lo hayas tomado en serio porque hemos tenido la oportunidad de conocer mucho de tus libros. Has hablado de algunos elementos como un hilo conductor o vasos comunicantes entre tu obra como artista plástico y tu obra como ilustrador. También señalaste el elemento lúdico como un diferenciador. Y yo creo que esto nos podría permitir avanzar sobre otra pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el arte, en este caso tu trabajo como pintura o pintor, perdón, y la ilustración de libros para niños? Bueno, Manuel, lo que te voy a explicar seguramente va a ser una apreciación meramente personal. A lo mejor si buscáramos una definición académica, podríamos ser más precisos, pero la que yo me doy a título personal es que la ilustración y la pintura de un artista que trata de hacer o mostrar piezas de autor es que intelectualmente se pueden abordar de manera diferente, aunque los resultados técnicos se les parezcan mucho. Si yo pongo una ilustración de las que he hecho recientemente y las coloco al lado de una obra que hice hace 15 o 20 años como pintor, no vamos a notar una diferencia sustancial con respecto a lo formal, a lo técnico. Hasta incluso las composiciones van a tener muchas similitudes. Sin embargo, a la hora de que yo las realicé, la primera diferencia sería que la obra de autor, el único filtro que puedes llegar a tener eres tú mismo como creador. O sea, contigo empieza la obra y contigo se acaba. Cuando terminas una pieza, el siguiente problema será pues cómo la llevo para que el espectador la vea, la consuma, dialogue con ella, se haga un puente entre quien entra a una galería, a un museo y observa esa pieza, esa pintura que tú realizaste. En el caso de una ilustración, yo siempre he visto que es un trabajo más colaborativo, no menos artístico ni menos ambicioso que una pintura, pero creo que ahí el diálogo que existe entre el editor, muchas veces, o incluso a veces la oportunidad que uno tiene con el autor cuando se da este intercambio de ideas, este ping-pong entre lo que yo estoy tratando de proponer, de realizar con respecto a la obra que voy a ilustrar, hace que se enriquezca el concepto de la pieza, pero también hace que la pieza se vaya modificando. O sea, no puede quedarse solamente en que yo creo que ese es el trabajo que va a ser el definitivo. En una pintura de autor, sí, si el público no le gusta o no la entiende, no pasa absolutamente nada, porque mucho del arte contemporáneo es así. Es incluso a veces hasta confrontativo. Si no existe ese diálogo, pues simplemente el artista puede decir, no me comprendieron y no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando esa obra para mí sí tenga un diálogo que me parezca relevante. Yo no puedo darme ese lujo cuando soy ilustrador. Cuando soy ilustrador sé que mi trabajo es un trabajo donde colaboran otras mentes.
donde la pieza artística final es una pieza que está llena de opiniones, es una pieza donde se ha discutido muchas cosas. Y eso también hace que uno sepa que el arte no es producto de no siempre es producto de una persona. El arte también, su resultado puede ser a través de la colaboración, de la opinión, de la sugerencia de muchísima gente, aunque esa gente no necesariamente se dedique al arte. Y eso es lo que a mí me parece extraordinario y hace también que el trabajo artístico tenga una muy buena barnizada de humildad, donde ya cambiamos la actitud a la hora de asumir un trabajo de este tipo. Sí, me parece muy interesante tu propuesta de esta mirada sobre la diferencia entre el trabajo de autor y el trabajo colaborativo, porque efectivamente un libro álbum de alguna manera es como un género editorial que involucra al editor, los aportes que puede hacer el mismo autor cuando está en ese proceso de trabajo en equipo, el diseñador, es decir, hay un trabajo colectivo que como tú dices le da una muy buena barnizada. Y ahora que ya tú tienes una obra de libros ilustrados bastante pues amplia, me gustaría saber pues en este momento qué te atrae de ese oficio de ilustrar libros para niños. Qué interesante pregunta, Manuel, porque es una pregunta que me he estado haciendo mucho, sobre todo en estos 2 años que hemos estado encerrados, ¿no? Donde nos hemos visto obligados, queramos o no, a una reflexión a veces más introspectiva, ¿no? ¿Para dónde va el trabajo y para dónde va mi trabajo en lo personal? Hay dos líneas que a mí me interesan mucho ahorita empezar a explorar con respecto a la ilustración. Una es que yo hasta este momento, a pesar de que he ilustrado un número X de libros, no he hecho un libro de autor. Ese es el primer paso que quiero, en el que me quiero aventurar, donde proponga una historia, aunque sea una historia relativamente sencilla, porque yo estoy consciente que no soy un escritor, pero sé que puedo narrar una historia a través de las imágenes. Creo tener la confianza de poder narrar una historia a través de las imágenes y que esa historia pues nazca con mis necesidades, que en ese sentido será muy cercano a lo que sería la obra de autor de un artista que va dirigido, por ejemplo, a las galerías. Es algo en lo que yo quiero probar. Todavía tengo muchas dudas, hay una enorme desconfianza en saber dar los pasos correctos para que ese trabajo tenga solidez. Tampoco se trata nada más por experimentar de que hay que hacer el libro, ¿no? Tiene que haber la necesidad y que haya una historia que quieras contar. Pero ese sería lo primero por donde yo me quiero aventurar para futuros proyectos. Y uno segundo es que durante muchos años he estado haciendo ilustraciones con casi que con un solo tipo de material. O sea, mi trabajo no ha salido a lo experimental con respecto a la técnica. Y quiero darme también ese chance, que lo empecé a hacer muy al principio, pero por razones de trabajo lo abandoné, que es el de buscar medios alternativos para hacer ilustración. A mí me encanta y soy un enamorado de los materiales pues, más clásicos, como en este caso es la pintura y la pintura sobre soportes como el papel o la madera. Ahora, pueden ser infinitas las posibilidades para hacer pintura sobre estos soportes, pero como todo pintor tenemos nuestras limitaciones. Y yo tengo limitaciones con respecto a los estilos, tengo limitaciones con respecto a abordar ciertas cuestiones formales. Si yo logro empezar a involucrar otro tipo de material, otras formas de abordar la imagen, con cosas que yo no me hubiera imaginado, creo que la ilustración, mi ilustración, empezará a dar ciertos giros que hasta ahorita no he podido adivinar o no he podido prever que vaya a pasar a futuro. Muy al principio, cuando empecé a hacer ilustración, como no había el filtro en aquel momento de una revisión por parte de una editorial, yo la ilustración que hacía era una ilustración que era aceptada en automático. Por lo tanto, me podía dar el lujo de ser muy experimental. Además de que mi trabajo de pintor me permitía llevar esos materiales
a la ilustración. Lo abandoné y empecé a quedarme solamente con la pintura acrílica. Ahora el proyecto es decir, regresemos un poco al principio y sin el miedo de que los resultados no vayan a ser los que uno espere, bueno, que se dé un giro también al trabajo, que eso al final es lo más sano para que tenga el discurso, un discurso un poco más fresco, más propositivo a lo que he venido haciendo hasta ahorita. Qué bueno que comentas este parteaguas que ha significado para ti la pandemia, el encierro. Yo creo que para muchas personas ha habido cambios y nuevas direcciones que uno ha tomado en su vida a partir de este momento. Y esto me permite no solamente hablar de tus búsquedas, y ya que en este caso has introducido un poco como tu necesidad de experimentación, yo creo que sería bueno que nos comentara cuál ha sido el libro en tu carrera que te ha costado más ilustrar, el que ha representado mayores retos, diríamos, formulando la pregunta de otra manera, ¿y por qué? He tenido dos libros que por razones diferentes fueron los libros que implicaron más trabajo, un esfuerzo, pero que también me enseñaron más para futuro. El primero fue El cuaderno de las pesadillas, que fue el primer libro que yo ilustré. El cuaderno de las pesadillas es un libro el cual me invitó el Fondo de Cultura Económica a ilustrar, un libro que el autor es Ricardo Chávez Castañeda, y ese me costó mucho por ser el primero. Yo no entendía mucho, al no tener la formación de ilustrador, yo no entendía mucho, bueno, cómo abordar las metáforas visuales, cómo interpretar un texto sin ser literal con la imagen. Entonces, cuando yo lo empecé a trabajar, tenía el prejuicio de que como iba para un público infantil o juvenil, a lo mejor ese público no era tan exigente y no era necesario darle una búsqueda más profunda a la interpretación del texto. Bueno, yo tuve que rehacer muchísimas veces los bocetos antes de empezar a pintar. Recuerdo que cuando ya iba en el boceto número, y no miento, en el boceto número 200, llegué a dudar de si realmente el trabajo de la ilustración era para mí. Ahí me di cuenta que eso era muchísimo más difícil que hacer mi propia obra. Dije, no, esto que yo pensé es, o debería de ser más sencillo, porque va para un público que según yo creía era menos exigente que el público que asiste a los museos. No, lo que no sabía es que no solamente era ese público, es la misma editorial, es la gente que trabaja dentro de la industria que te va a pedir otras cosas. Bueno, cuando ya por fin logré darle a la primera imagen, las que le siguieron fueron relativamente más sencillas. O sea, en el boceto número 202 pude saber para dónde iba la imagen y las que le siguieron fueron un poco más rápidas, ¿no? Aún así me tardé mucho, pero ese primer libro me enseñó cómo empezar a abordar los que les iban a seguir. Ahora, yo te puedo decir que creí que iba a ser un solo libro en mi vida, o sea, iba a tener la experiencia de hacer un libro, me iba a sentir muy orgulloso de que ese libro circulara en las librerías. A mí me encantan los libros y el hecho de saber que algo de uno está en un libro, pues me llenaba de vanidad y de orgullo, por lo menos ver que mi librería favorita iba a tener este ejemplar ahí vendiéndose. Y mi editora de ese momento me dijo que no, que lo más probable era que iban a llegar más adelante a otras invitaciones y que le fuera pensando porque tal vez iba a ser esa mi carrera a partir de ese primer libro. Y bueno, pues no se equivocó, yo dejé todo lo demás y me dediqué ya de tiempo completo a los libros. El segundo libro que me costó muchísimo trabajo y es el libro en el que más me he tardado es el de Dragones en el Cielo. Dragones en el Cielo de Sergio Enricaín. Me costó porque hice lo que no había hecho en otros libros, que fue probar con materiales. Porque a la hora de mezclar los materiales, yo no sabía que iba a ser tremendamente lento la manera de que se viera integrado esos materiales entre sí y que al final pues respondieran a las necesidades que obviamente el boceto que yo me había planteado
no hubiera una disonancia entre la ilustración y lo que ya le había propuesto a mi editora. ¿Sí? Dragones en el cielo probablemente tendría que haber salido en un lapso, que es lo normal de un libro, entre 3, 4, 5 meses. Bueno, nos llevó, o me llevó a mí ilustrarlo, mucho más de un año. Yo no sé cómo mi editora tuvo una paciencia infinita, obviamente el autor y todo el mundo, para esperarme tanto tiempo y que al final, pues el libro yo se los pudiera entregar y que se hiciera todo lo que se tenía que hacer después, ¿no? Que es promoverlo. Estos dos libros me enseñaron que en un futuro yo podría, sin temor, abordar tanto las ideas que yo no me había imaginado, como en el caso del cuaderno de las pesadillas, de que la metáfora podía ser otra cosa a la hora de interpretarlo a través de una ilustración, como también el uso de la técnica podía ser más diversa, buscando discursos plásticos muy similares a los que yo tenía como pintor. Entonces, esta fusión entre la idea y la manera en cómo resuelves esa idea a través de la técnica, me la dieron estos dos libros. Con los otros libros también se aprende y se aprende mucho, pero considero que los de aquí uno por ser el primero y el otro por empezar a probar algo diferente para interpretar, para representar, han sido los que de alguna forma pues han ayudado a que nazcan los otros libros que he estado trabajando en los siguientes años. Sí, qué interesante. Por lo que dices también, como que cada proceso de cada libro te ayuda a ti como a encontrar la propia voz. Y eso me parece valioso porque cada libro tiene y da un encanto y una energía que es la que al final resuelve tu camino como ilustrador. Y hablando un poco de tu proceso, hablabas del boceto 202 en el libro primero que estabas haciendo. Y quería hacerte esta pregunta porque algunos escritores y editores que han trabajado contigo dicen que hay pocos ilustradores que hagan tantos bocetos y tan detallados de paso para llegar a una ilustración final. ¿Qué representan para ti esos bocetos? Mira, para mí los bocetos es la mitad del trabajo de la ilustración. Aunque los bocetos solamente los llegan a conocer los editores o en este caso el autor cuando se les llega a compartir, no siempre sucede así. A veces ha ocurrido que el autor ya ve solamente la ilustración final y un poquito antes de que el libro se mande a imprenta. Para mí es relevante y bueno, es sumamente importante el boceto porque mi trabajo en ilustración sigue siendo muy artesanal. O sea, yo todas las ilustraciones que hago, las hago a la vieja escuela, ¿no? La pintura sobre el papel. Esto tiene una limitación gigantesca y es la de que trato de no equivocarme, dado que la corrección va a ser sobre el original. Entonces eso duplicaría o triplicaría el tiempo en caso de que algo falle. Un ilustrador que hace imágenes digitales, que además las hacen extraordinariamente hermosas, yo admiro mucho el trabajo digital, algo que yo todavía no puedo hacer, pero que valoro mucho en otros creadores, es que su gran ventaja de si se equivocan, pueden dar 2 o 3 pasos sobre la tableta, sobre el dispositivo y cambiar esa imagen sin tanta cocina atrás. En mi caso es un trabajo a veces titánico que muchas veces implica incluso rehacer toda la imagen, en caso de que el cambio sea en una parte sustancial de la ilustración. Esto a mí me obliga a que el boceto se le acerque mucho a la ilustración para que el editor, una vez que lo vea, pueda con cierta tranquilidad saber qué es lo que ya va a ver en color. O sea, va a haber poco cambio una vez que el boceto se le meta color, se le metan los otros materiales. No es que sea un boceto como coloreado, sino que es un boceto donde la composición tiene poco cambio más adelante, la estructura de los personajes va a ser muy similar a la ilustración final,
e incluso detalles que yo agrego en el boceto, que no serían necesarios, porque al final de cuentas un boceto es una idea, puede ser muy básica de lo que va a venir adelante, ¿no? Yo trato de colocarlo para que también la editora o el autor sepan que ese detalle va a estar presente en la imagen final. Esto me ayuda a que las correcciones sean mínimas y sean mínimas dentro del boceto. Casi todas las editoriales con las que he trabajado saben que más o menos esa es mi manera de hacer la ilustración y por lo tanto yo les digo, y ellos lo hacen, tienen toda la confianza de que las correcciones vengan ahí dentro del boceto. Ya una vez que se aprueba, no tengamos la dificultad más adelante de cambiarlo. Y otra cosa que tengo con el boceto, que eso es ya más bien un gusto personal, es que a mí me gusta proponer una escena, pero que sea una escena vista como un poco parecido al cine, como si fueran muchos puntos de vista de cámaras diferentes, viendo el mismo momento, nada más que si hubiéramos puesto esas cámaras en ángulos diferentes para saber cuál de todas esas miradas le puede sacar un poquito más de provecho a la composición final. Creo que este enamoramiento viene más también por mi formación de pintor, de que compositivamente así jugamos cuando hacemos un cuadro, ¿no? Que lo giramos, lo cambiamos, rehacemos la composición. Bueno, algo similar a ese tratamiento se me ha de haber quedado, que ahora lo sigo reproduciendo cuando hago estas ilustraciones. Sí, pero es genial porque para ti el espacio tiene dimensiones muy distintas, sobre todo verlo desde diferentes perspectivas. Y tu intervención me permite avanzar sobre una quizás pregunta técnica, porque me llama la atención que en tiempos en que lo digital ya ha permitido hacer estos cambios que tú dices, que además de eso, pues hay todo un adelanto en técnicas para hacer quizás algunos efectos que los puedes lograr por medio de la máquina y no con ese trabajo delicado y dedicado que implica el trabajo artesanal. Me gustaría saber por qué tienes ese vínculo tan cercano y quieres mantenerlo con los pinceles, las pinturas, el papel. Eh, Creo, hace poco me preguntaban si las ilustraciones que yo hacía en el formato eran más grandes o más pequeñas a las ilustraciones que aparecen ya impresas en los libros. Y yo contestaba que las ilustraciones que hago son el 98% de las veces del mismo tamaño que las ilustraciones que vemos en los libros. Esto responde también a lo que me preguntas, Manuel, de que yo todavía sigo siendo alguien que le interesa mucho ver que la pieza nazca en la realidad. O sea, no es que en una pantalla no sea menos real, pero yo todavía como pintor sigo un poco enamorado de lo matérico. O sea, es como el lector que tiene resistencia a dejar el libro, al dejar el libro impreso, y aunque sabe que por cuestiones prácticas a veces es más fácil y cómodo tener el Kindle, el libro digital, es lo otro que es el fetichismo que tenemos de tomar todavía el objeto, moverlo, manipularlo. Es algo muy similar lo que me pasa a mí con la imagen. A mí todavía me gusta ver que una vez que se da la mancha sobre el papel o la madera, esa pintura empieza rápidamente a modificarse en el momento en que se empieza a secar. El color, que además es una pintura acrílica que seca rápidamente, en cuestión de segundos vemos que de ser un azul tal pasa a un azul X. Rapidísimo, eso yo lo puedo ver en el momento en que el secado se está dando. Y esa sorpresa de no saber exactamente que el tono de lo que acabo de meter va a cambiar, aunque sea minúsculamente, sigue algo que me sigue atrapando para yo seguir trabajando a través de lo matérico, de seguirlo viendo. Lo otro es que a mí me gusta ver la ilustración físicamente porque se le va a acercar mucho a cómo la voy a ver en el libro. O sea, si yo la levanto
y la cambio de la mesa que tengo aquí atrás y la paso a otra mesa que tengo a un costado, la luz de la ventana va a incidir de una manera diferente en esa ilustración a la lámpara que tengo acá atrás. Eso es exactamente lo que pasa cuando vemos una ilustración en un libro. Depende de dónde estemos leyendo y cómo le pegue la luz al libro, podremos tener pequeños cambios en cómo estamos observando esa ilustración impresa. Casi nunca pensamos en eso, pero los que nos han gustado mucho los catálogos de libros de arte, cuando los abrimos, hasta incluso percibimos la textura del papel y nos llegamos a mover un poquito para que la luz pegue de una manera distinta y no le dé el charolazo. Esas cosas a mí me siguen gustando a tal grado que por eso no abandono la ilustración en físico. Es una manera de seguir siendo un pintor, aunque ahora lo haga en un formato pequeño. Los cuadros que yo hacía eran cuadros de formatos medianos o muy grandes, rebasaban los 2 metros de ancho. Eso involucraba a un juego del espacio que ahora ya no tengo. Ahora ya el espacio no es importante, pero no por eso quiere decir que abandone el juego de las texturas, que abandone el juego del color, pero en lo real. Y de ahí que siga yo todavía un poco obsesionado pintando así, sabiendo que está la otra opción y que en algún momento tal vez haré ilustración digital, pero todavía ahorita sigo muy a gusto con este tipo de materiales y de técnicas. Por favor, no abandones tu relación con lo matérico, como tú dices, esos instantes en que el color cambia. Y muy clara tu analogía con el Kindle y el libro físico para quien ame tocar el libro y olerlo y sentirlo. Em, Quisiera ahora pasar como a otros temas más vinculados también a una parte de tu contenido, pero antes me gustaría preguntarte, ¿qué consideras tú en este caso que es la función de la ilustración en un libro para niños? Porque bueno, en realidad existe a veces una comunión tan sólida entre texto e ilustración que esa ilustración no es mm, prescindible en un proyecto de esta naturaleza, en un conjunto semántico como es el libro. Pero pues hay otras cosas que van más allá de esta muy sólida relación entre texto e ilustración. Para ti la ilustración, ¿qué significa? ¿Cuál sería su función primordial en un libro infantil? Pues mira, yo me quedo con una definición que le escuché a una educadora, que es la que más me gusta y que ella lo supo explicar mucho mejor de lo que yo a veces trataba de explicar cuando me preguntaban, pues, cuál es la relevancia de hacer ilustraciones para libros infantiles o juveniles. Y es que así como la literatura infantil y juvenil a veces sucede, es la primera aproximación a la literatura en general. Eh, Muchos se acercan a la literatura infantil a otra edad, que no es precisamente la de ser niños. Yo ahora veo, en el caso de diseñadores, de ilustradores y de gente que está en las letras, que regresan a los libros infantiles, no necesariamente porque ese sea el inicio, porque hay una oferta potente, muy rica y muy interesante dentro de la literatura infantil, no importando la edad que tengamos a la hora de leerla, ¿no? Yo creo que en el caso de las imágenes es también una primera aproximación a las artes plásticas, a las artes visuales. Y como lo dijo esta educadora, es una primera pinacoteca que tiene el niño. De ahí yo pienso que el compromiso del ilustrador debe de ser gigantesco, porque creo yo que nosotros estamos empujando a que los futuros consumidores de imágenes puedan llegar a tener también gustos sofisticados y exigentes sobre lo que verán más adelante. No quiere decir que esto sea el prólogo ni el paso previo a, por ejemplo, valorar el arte y luego valorar ciertos tipos de arte. No, sino decirle, así como el artista no subestima al público que consume arte y arte contemporáneo, el ilustrador no debe de subestimar el gusto de un niño. El gusto de un niño puede ser sumamente exigente. Ahora, más en un mundo donde estamos bombardeados de imágenes por todos lados. La competencia es desigual.
Un niño ahora ha consumido una cantidad de imágenes a través del Internet que difícilmente lo vamos a sorprender con una imagen pues hecha como la hacemos los ilustradores. De ahí que el esfuerzo sea titánico. Y no solamente de sorpresa, sino de decirle, mira, yo te voy a ofrecer una pequeña diferencia, aunque sea casi microscópica, pero te voy a dar una nueva versión de lo visual. Es la mía, es la que yo creo y es la que yo le daría a otro público, pero me está tocando dártela a ti. Tú eres en este momento mi público y como eres un público el cual pienso me va a pedir mucho, me va a exigir bastante, por lo tanto mi compromiso debe de ser en la misma medida. Y yo cuando ilustro, pienso yo como un niño, yo quiero que esa imagen a mí me diga cosas. Como un pintor, sigo siendo un poco egoísta cuando ilustro, sigo pintando un poco para mí, pero no dejo de ver que, pues claro, mi trabajo es un trabajo que lo va a consumir una gente que más adelante seguirá consumiendo imágenes y quiero aportar en ese sentido, aunque sea pequeñito, muy pequeñito el aporte y aunque sea desigual, aunque sea ahorita en un mundo donde pues el bombardeo está por todos lados y las imágenes que ve actualmente un jovencito son hiper sofisticadas, increíblemente ricas, creativas. Entonces de ahí que el esfuerzo deba de ser pues mayor. Sí, yo comparto contigo la idea de que el libro, básicamente para muchos niños que sobre todo viven en zonas muy alejadas, es la primera pinacoteca, es la primera visita virtual o que pueden hacer a un museo, porque bueno, el libro tiene esa propiedad, además de todo lo que significa darte compañía, transformarte, es también ayudarte a atender las coordenadas hacia lo estético, darte sensibilidad. Y ese pequeño aporte que tú haces, que es titánico, como tú dices, frente a la contaminación visual, porque yo diría que en este caso es como un bombardeo de imágenes que también lleva mucho del estereotipo y tú como que el aporte es sacarle un poco de ese estereotipo. Me gustaría, pues, como estabas hablando de ese tema, de el tránsito que la ilustración puede hacer también a la literatura, sobre todo lo has observado con diseñadores y chicos que están quizás en tu área de influencia. Me gustaría hacerte una pregunta un poco curiosa y es, ¿qué obra de la literatura te gustaría poder ilustrar? ¿Qué obra de la... Ah, mira, qué interesante pregunta. Y esa, esa sí no me la habían Ah, pero ve. planteado nunca, ¿no? Mira, no sé, eh, va a sonar un poco raro, ¿no? Pero hace un par de días estaba yo viendo el libro que me gusta mucho y que, bueno, ya es un clásico y es una referencia obligada, La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa. Eh, el libro, a mí me encanta. El Fisgón como creador me gusta como monero, pero yo no sé, siento que podía ser muy interesante que ese libro hubiera tenido también un discurso mucho más plástico. Creo que a veces las imágenes, ahí sí, literalmente son una ilustración que acompañan al texto y pueden volverse, si quieres, hasta didácticas. A mí lo que me gustaría es que la imagen que acompañara y un libro como ese también tuviera lo otro, que es el sentido artístico. Si a mí me dieran, o sea, si dijeran, oye, mira, ¿qué crees? Vamos a reeditar por centésima vez el libro de La peor señal del mundo y queremos que lo hagas tú, sería un regalo del tamaño del mundo, ¿no? Ahora, yo, como seguramente le pasa a mucha gente que conoce ese libro, ya las ilustraciones del Fisgón son parte de cómo conoces ese libro. O sea, ya no podemos disasociar los monos del Fisgón con la historia de Hinojosa. Pero ese sería el reto, decir, bueno, ¿qué podemos ofertar que no sea el personaje clásico como ya lo retrató el Fisgón? Ahora, ese es uno. El otro que a mí me gustaría ilustrar es un libro clásico. Tuve la oportunidad de ser invitado por Panamericana a ilustrar
un cuento, un cuento que era una parte de era parte de la colección de otros cuentos clásicos. Y yo pensaba, ¿por qué no abordar los clásicos, pero esta vez darles un sentido con el trabajo que yo hago más contemporáneo? Eso no es nuevo, ya hay muchas reinterpretaciones donde la historia se vuelve, la historia visual de lo que hacen los ilustradores para trabajar sus imágenes de libros que se escribieron hace 2 o 3 siglos, los convierten en un lenguaje muy actual. Yo es algo que no he hecho, tal vez por eso me gustaría darle un giro y intentar ver qué sucedería con Moby Dick. Lo han hecho fantástico, me gusta mucho la versión que hizo Gabriel Pacheco, pero me encantaría ver si yo eso lo pudiera llevar a una cosa todavía más actual, qué sucedería con Moby Dick, ¿no? Eso es por ahí donde me gustaría probar. Pero bueno, son cosas que sé que más bien están como en la especulación de lo artístico, que Claro. si una vez se vaya a presentar alguna oportunidad de ese tipo. Bueno, ya sabemos qué petición le podemos hacer a Francisco Hinojosa en algún momento. Mira, y me gustaría hablar un poco acerca de un elemento que me parece poderoso, significativo y muy característico de tu estilo. Hay muchos elementos propios de la cultura mexicana y de sus tradiciones que aparecen una y otra vez, a veces hasta de forma inesperada en tus ilustraciones. Me gustaría que hablaras sobre eso, si es algo deliberado, si además te surge de forma natural, si tú quieres hacer algún tipo de homenaje. ¿Por qué esa presencia tan determinante, bueno, a mi juicio, de lo mexicano y de elementos culturales mexicanos en tu ilustración? Ya. Eh, yo siento que una parte de la influencia que he tenido como ilustrador ha sido en buena medida el arte popular. Alguna vez me preguntaron si yo tenía algunas referencias con respecto a otros ilustradores o cuáles eran los ilustradores que habían influido en mi trabajo. Y siempre tengo dos que me andan dando vueltas en la cabeza, que es Manuel Monroy, que fue uno de los primeros ilustradores que yo conocí, conocí su trabajo antes de que yo fuera ilustrador. Y Manuel Monroy me gustaba o me gusta porque es muy pintor. Aunque ya haga las cosas de manera digital, él es muy pintor. Su acabado, las atmósferas, la manera en cómo maneja ciertas texturas con sus personajes, las hace muy cercanas a lo que yo podría ver en las pinturas de Abel Quesada. Y yo, al tener la formación de pintor, pues ese tipo de tratamiento me sigue pareciendo pues muy hermoso, muy bonito que todavía se maneje en las ilustraciones. Creo que hay ilustraciones que hasta incluso funcionan muy bien fuera de su contexto. O sea, vemos una imagen de él enmarcada y bien puede ser una pieza artística de galería, aunque no tenga al lado la compañía del texto. El otro que me gusta mucho es Magallanes, y Magallanes me gusta por todo lo contrario. Es un hombre muy experimental, que puede brincar de un material al otro y que no necesariamente está interesado en que o se vea pictórico o se vea como diseño, sino que se da esa libertad de ser a veces muy distinto entre sí. Ellos, de alguna forma, han estado presentes en lo que hago, pero creo que todavía una presencia más fuerte ha sido la del arte popular. Y este arte popular es el que yo he visto retratado en los rótulos, que son las pinturas que se encuentran afuera de las carnicerías, afuera de donde venden frutas. Todas estas imágenes que anuncian algo y que por lo regular están hechas por gente que no se dedica profesionalmente a la pintura, o sea, que se ven un poco como chuequitas, un poquito como mal hechas, un poco como que el color desfasado, la desproporción o una composición que no se sostiene, a mí eso me gusta un montón. Y eso me lo he llevado un poco a mi trabajo. Ahora, el arte popular mexicano que se hace en los rótulos es tan reconocible que es fácil que el trabajo de un pintor o de un ilustrador se le asocie al arte mexicano porque estas referencias
son muy de América Latina, pero sobre todo, en el caso de los rótulos, son muy de México. O sea, México tiene algunos de los rótulos más extraños y más hermosos que se puedan hacer. No dudo que en otros países de América Latina los tengan igual de raros e igual de hermosos, pero aquí pareciera que hay una competencia de ver quién los hace más raros y Y más más, hermosos. Entonces, eso a mí me ha contaminado con mi trabajo. Ahora, creo yo que hay patrones que se repiten en mi trabajo y eso sí aparecen de forma involuntaria. Por ejemplo, cierto tipo de nubes, cierto tipo de plantas, cierto tipo de texturas que yo siento son complementos que le generan una atmósfera a la ilustración. No son los elementos principales, pero son la habitación en la que me gusta que vivan esos personajes. Digo, mira, si se encuentra en un exterior, me gusta hacer referencia a cierto tipo de árboles, a cierto tipo de hojas, porque tal vez es lo que a mí me gusta en ese universo de rótulos que siguen contaminando un poco mi trabajo. Ahora, sé que eso también puede causar a la larga una limitación, porque cuando el patrón a veces se vuelve poco justificado, es cuando el estilo pareciera que es más importante que la ilustración que estás proponiendo. Y eso puede ser que ya tu ilustración empiece a agotarse. De ahí que mi proyecto sea, hay que ir cambiando los materiales porque hay que dejarse contaminar por otras cosas. O sea, está bien hasta cierto punto, pero es eso que luego lo vuelve tan reconocible que muchas veces algunos ilustradores y a veces algunos pintores están excesivamente preocupados, que es el estilo. Creo yo que lo ideal sería más bien ser más libres, probar más, ser incluso más arrojados, más aventados que lo otro, que da seguridad, da buenos resultados, pero a la larga puede ser también muy limitante, ¿no? Y ser muy consciente de eso para que uno se atreva a dar el paso. sí, me gusta mucho la imagen que utilizas de la habitación. Es la habitación donde van a estar tus personajes, el atrezzo, puede ser, pues no sé cómo plantear esa idea que me lleva a una pregunta casi en la recta final de nuestra conversación. Y es que quizás esa habitación tan maravillosa que nosotros vemos desde afuera y que se aprecia mucho desde afuera, también te ha llevado en parte a que muchos de tus libros o hayas recibido encargos fuera de México, en Estados Unidos, en Italia. ¿Qué ha significado para ti ya ese paso de habitar otras habitaciones, abrirte a otras habitaciones o llevar tu habitación para otros lugares? Ya. Bueno, pues es muy hermoso, ¿no? Yo digo que aquel que se dedica a un trabajo como este no puede evitar tener una pequeña dosis también de vanidad. Y la mía consiste en que un tipo de trabajo que yo no me hubiera imaginado terminó haciendo puentes con públicos que tampoco me hubiera podido imaginar. Cuando mi grupo de amigos pintores exponíamos, mover una exposición era tremendamente difícil por cuestiones de logística, de gastos, y casi siempre el trabajo se quedaba en un público muy local, que era el público de nuestra ciudad. Si teníamos suerte, esa exposición llegaba a la Ciudad de México o llegaba a otra ciudad grande, pero su vida era relativamente corta, ¿no? En el caso de los libros, la enorme ventaja es que cuando empiezan a existir estas invitaciones de ilustrar para editoriales que están que se mueven fuera de tu país, bueno, pues primero te imaginas que obviamente esas imágenes las empezarán a consumir otros públicos, públicos con una cultura un poco diferente a la tuya, que hablan otra lengua, que están acostumbrados a ser bombardeados con otras imágenes, por lo menos las de la calle, ¿no? Esos rótulos que me acompañan aquí, que la gente de México que ha comprado o ha tenido los libros que yo he ilustrado, pues le puede parecer hasta en cierta medida familiar esos universos, pero ya que eso tengamos o yo tenga la oportunidad de que lo vean públicos, pues no sé, me pueden parecer tan distintos como los de Italia o como pueda ocurrir en Japón, eso es mucho más extraño, ¿no? Y es muy interesante ver que la respuesta, sea buena o no tan buena, es bastante similar. Y eso me hace sentir que
Este lenguaje, el lenguaje de la ilustración, en ese sentido, pues es bastante universal. Es el lenguaje un poco del arte, que no importa tanto cómo lo estemos narrando, de todos modos la historia se entiende y esos códigos de alguna manera también se pueden leer con cierta facilidad por otro oyente. Se pueden entender, se pueden consumir. O sea, el puente está ahí. Y bueno, a mí me ha dado gusto encontrarme también con ese público que yo no tenía presente cuando se hizo el trabajo. Cuando ha habido la oportunidad de estar en una feria de libro fuera del país y de repente se acerca alguien y me dice lo que piensa del trabajo y eso que me dice puede ser pues una flor o un comentario bueno, positivo, siento que ahí de alguna manera se cierra el círculo. Digo, bueno, ya ahorita todo lo que se hizo de alguna manera cumplió un poco el objetivo, ¿no? Que fue crear este diálogo y veo que está sucediendo. Claro, siempre siendo autocrítico, esto es lo que está sucediendo ahorita. Eso no quiere decir que no se pueda hacer mejor o se pueda hacer de otra manera, pero en lo personal es algo que me llena de muchísima felicidad, de mucha satisfacción. Sí, efectivamente es un lenguaje universal y estar en otros territorios me imagino que debe ser una enorme sorpresa y una enorme alegría para ti. Y me gustaría cerrar esta conversación con una pregunta que quizás ya es la deriva de todo lo que hemos conversado hasta llegar a nuestro broche final y es, ¿qué es para ti la ilustración? Esa es una pregunta difícil, muy difícil. Bueno, para mí la ilustración ahora en este momento es lo que en buena medida me define y me define como persona, es el trabajo. Es a lo que he decidido dedicarle todo el tiempo de mi vida, que es el que va más allá de la familia, el que va más allá de las cosas que hacemos todos los días, es lo que de alguna manera le da sentido también a que todos los años de capacitación que tuve desde que entré al kinder, a la primaria, hayan desembocado en esto, ¿no? No fue un plan, no me imaginé que iba a ser un ilustrador, pero siempre estuve muy consciente desde muy pequeño que la actividad artística era una actividad a la que le iba a dedicar mucho tiempo. O sea, yo sí me imaginaba de pequeño siendo pintor. No sabía qué tipo de pintura iba a ser. Ahora que vivo y produzco enteramente estos objetos artísticos que acompañan además algo que yo siempre he amado, que son los libros, pues creo definen una forma de ser que ahora siento ya es escogida. He escogido ser esto porque podría haberlo ya cambiado en otro momento, si de repente me sintiera con dudas o desilusionado, bueno, siempre hay otras opciones, ¿no? No, yo me siento muy feliz y me siento con un gran compromiso, que es el de seguir haciendo una actividad que la veo relevante, la siento profunda en muchos sentidos. Entonces, creo yo, el trabajo, la ilustración, para mí la ilustración es algo que me define en buena medida como persona. Ya no me puedo imaginar siendo yo otra cosa. O sea, soy papá y soy esposo y soy maestro de dibujo, pero soy, creo, sobre todo, un ilustrador. Sí, bueno, es reconfortante y esperanzador escucharte porque al final pues es un sueño que ya tú te lo soñaste cuando eras niño. Empezó un sendero que me supongo que te llevará a otros lugares, pero que estás en lo que realmente soñaste para ti. Y eso me parece, bueno, bastante hermoso. Me gustaría pues despedirme, dejarte el paso para que tú te despidieras, pero antes yo sí quisiera agradecer a la Fundación Cuatro Gatos y a la Feria de Miami esta invitación porque me ha dado el placer, el lujo y además como la energía y la oportunidad de poder conversar contigo. Aprecio mucho tu trabajo y sé que de esta conversación también yo voy a salir renovado en mis ideas con respecto a la ilustración. Te agradezco mucho este tiempo en el que hemos podido conversar y pues nada, felicito tu trabajo y espero que sigas teniendo mucho éxito en tus próximos proyectos que sé que quieres como cambiar de piel. Así que bueno, gracias y espero pues que nos podamos ver en algún momento
para saludarnos ya después de esta pandemia. Claro. No, pues muchísimas gracias, muchas gracias igual a la Feria del Libro en Miami, la Fundación Cuatro Gatos, bueno, todos los amigos que hacen posible esto, que es siempre una cosa de mucho trabajo, de mucha cocina atrás, y luego a veces no vemos. Y pues muchas gracias, Manuel, por la charla. Ha sido un placer. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar en persona, ahora lo hacemos de manera virtual, e igual que tú, con la esperanza de que más adelante, pues cuando pase todo este asunto, tengamos el chance de darnos ahora sí un abrazo en persona. Y bueno, para mí siempre es muy lindo y muy halagador que piensen en el trabajo de uno para que se den estas provocaciones que es platicar. Y pues eso me hace todavía más feliz, y como alguna vez también lo dijo Sergio, ¿no? El hacer un libro trae otros beneficios, como es el de hacer amigos, ¿no? Y yo creo que este medio me ha dado muchos amigos, que es lo que también creo un regalo extra que uno tampoco se plantea o planea que pueda llegar a suceder. Así que pues no me queda más que dar gracias de todo lo que ha pasado aquí.